El uso de la marihuana con fines terapéuticos ha polarizado las opiniones, pero el tema no solamente ha quedado a nivel de debate público, pues ya llegó también a la Corte, en donde en 2 ocasiones ha permitido que pacientes puedan consumirla y se ha ordenado los permisos para la compra. En la más reciente marcha ya vimos casos de mamás que piden que se permita porque es indispensable en los tratamientos para sus hijos. Pero, ¿cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas? Hoy vamos a hablar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. Antes, Diego siempre estaba dormido. O sea, le dabas tú los antiepilépticos y sus ojitos iban así. O sea, entre dormido y despierto. O sea, tal cual un estado de drogadicto. No estaba conectado con nosotros. Siempre en su cama, babeando, sin moverse. De hecho, por eso fue que me referenciaron a paliativos, porque ya me manejaron un estado vegetativo. No, nada más, pues, háblale al... Ahora sí que perdón la expresión, pero háblale a lo que está ahí, pues, y ya. Así era la vida de Diego antes de que sus padres utilizaran la marihuana con fines medicinales. Hoy, luego de peregrinar por hospitales, de aplicarle diversos tratamientos para enfrentar más de 180 convulsiones al día o 7 neumonías al año, que incluso llevaron a la decisión de no reanimarlo si padecía una nueva crisis, la familia de Diego, quien este año cumple 6 años, comparte la mejoría de su hijo que padece síndrome de West, microcefalia, parálisis cerebral con espasticidad severa, además de debilidad visual. Todo lo anterior ocasionado por una negligencia médica, pues Diego nació sano. Ay, le dimos el cannabis y empezó a balbucear, ¿verdad? ¿A los 3 días o a los 2? A los 2 días, ¿no? Ajá. No, hay una caricatura, es wow, así como que... Y sus ojos se le abrieron. Abre sus ojos por primera vez. Empezó a balbucear como periquito. Como periquito empezó a bla, 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 bla. Y mi esposo y yo nos quedamos así de, ¿lo estás oyendo? Me dice, sí. Y empezaron a disminuir las crisis. Entonces sí adquirimos un aceite de extracto completo, de cáñamo de extracto completo, con el cual es con el que hoy en día Diego se encuentra así. Pero no nada más él usa un cannabinoide, él usa CBD de día y toma CBN por las noches. El THC se lo manejamos, pero para la espasticidad, porque es lo único que a él le va a ayudar en la espasticidad. Aunque Diego solo utiliza un antiepiléptico, sigue en terapia de rehabilitación. Se alimenta por bomba de infusión porque no puede deglutir y utiliza silla y cama especial. Los donativos para su subsistencia llegan a través de su página de Facebook, El Mundo de Diego, porque los recursos no alcanzan, sobre todo porque el cannabis medicinal se consigue de manera ilegal, ya que a pesar de que en abril del año pasado se legalizó el uso de la marihuana con fines medicinales, la COFEPRIS no ha publicado el reglamento para permitir su comercialización en México. Sí reglamenten, pero con bases. O sea, no saquen un reglamento placebo sin tomar en cuenta las necesidades de los pacientes. Tienen que acercarse a los pacientes, a sus cuidadores, que ya lo están suministrando, para saber qué es lo que le están dando a cada una de esas personas y cómo está funcionando. Porque si van a reglamentar importación de CBD, no me sirve. Porque a mí, o sea, yo no ocupo solo CBD con Diego, para que me entiendas. Yo necesito una reglamentación más real, donde se abra la brecha al autocultivo doméstico. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.
Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Yasmín Jalil y hoy estoy muy contenta de recibir en el estudio a Guillermo Nieto, activista y cannabiscultor. Bienvenido. Yasmín, muchas gracias. Paola, muchas gracias por tenerme en este espacio. Y a mi querida Paola Barquet, desde luego, acompañándola como siempre y con una noticia de último minuto que ahorita les vamos a platicar. Se ha dado a conocer a través de una grabación en un programa de televisión que Margarita Zavala, ex candidata aparentemente independiente, se retira, se baja de la contienda. Más adelante les daremos más información al respecto. Pero bueno, continuamos con nuestro querido Memo Nieto para hablar de la marihuana, un tema que ha sido muy polémico, que como ya decíamos, se ha polarizado un poco a la sociedad, mi querida Pau, en términos recreativos, en términos medicinales, y hemos visto videos como el anterior en donde las mamás piden desesperadamente que se apruebe porque es lo único que calma a sus hijos en estos tratamientos médicos. Pero tú eres un experto y además cultivas. Mira, Jazz, yo creo que lo primero que tenemos que entender es el origen de la planta, porque esta planta nos ha acompañado durante muchos años. Los primeros rastros que tenemos de la planta como un textil para hacer ropa se dan 800 años antes de Cristo. La marihuana llega a América a través de Cristóbal Colón, no solo porque sus velas y sus cuerdas estaban hechas de cáñamo, sino porque él personalmente trae las semillas para que se siembren en América. Lo que hay que entender del cannabis, lo primero que hay que entender es que su nombre es cannabis, no es marihuana. El nombre de marihuana proviene de un slang que más adelante veremos, pero ahorita lo importante es poder identificar qué es el cannabis y cuáles son sus diferencias, porque cuando hablamos de cannabis es como hablar de maíz. Hoy en México se habla de que tenemos un grado que importamos muchísimo maíz, sí, pero se importa maíz amarillo, que ese maíz es para el consumo de los animales. El maíz blanco que se produce, nada más se produce en México y se usa para el alimento humano. Son cosas, aunque son muy parecidas, son cosas totalmente diferentes. Eso es lo que le pasa al cannabis cuando lo diferenciamos del cáñamo. La diferencia entre la cannabis, bueno, hay que entender que hay varios tipos de cannabis. Ahorita vamos a empezar a hablar del cáñamo. El cáñamo, a diferencia de la cannabis sativa, que es la que tiene el THC, es que el cáñamo produce CBD. ¿Cuál es la diferencia entre el THC y el CBD? El THC es el ingrediente activo dentro de la cannabis sativa o marihuana que hace que alucinemos. ¿El psicoactivo? El psicoactivo. El CBD es muy parecido al THC, pero su grado de psicoactividad es mínimo. Sin embargo, se usa para muchas otras cosas. Como comentábamos, es un excelente material para fibra. Es la fibra natural más resistente que existe en la humanidad. Eso nos sirve para hacer prendas. Mira, te voy a dar un dato importante. Esta camisa, si se hubiera hecho de algodón, para poderla hacer, hubieran gastado 2,000 litros más de agua que el haberla hecho de hemp. Wow. Otra cosa... O sea, ¿tu camiseta está hecha de marihuana. ¿De marihuana? Sí, de las fibras de la marihuana. Ok. Como se hacían toda la ropa en la antigüedad. O sea, el canvas con el que pintan viene de cáñamo. Las pinturas de Van Gogh están hechas sobre marihuana. Por eso te digo que el cannabis nos ha acompañado durante toda la vida. El cannabis es tan mexicano como la revolución. Hay que tomar en cuenta... Todos nos vamos a acordar de la canción de la Revolución Mexicana. ¿Por qué no podía combinar la cucaracha? Porque no tenía marihuana que fumar. Claro. Claro. O sea, esos eran los cánticos dentro de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque para bajarles el ritmo después de un día de pelea, pues les daban un toque. El dolor, el dolor, la intensidad, la desesperación, todo. Entonces, de ahí, cuando viene la Revolución Mexicana, mucha de la gente del norte empieza a irse a Estados Unidos. Al final de la prohibición del alcohol, se queda un departamento muy importante en Estados Unidos para perseguir la prohibición. Y
pues tenían que buscar un nuevo enemigo. Y como no hay que asustarnos, el norteamericano siempre ha sido muy racista, lo seguimos viendo el día de hoy, dijeron, ¿a qué le tiene miedo la población blanca norteamericana? O sea, a los mexicanos y a los afroamericanos. ¿Y qué fuman los mexicanos? Marihuana. ¿Y qué fuman los afroamericanos con el jazz? Marihuana. ¿Qué debe de ser ilegal? La marihuana. Claro. Y de ahí viene el término marihuana, porque es un término despectivo que nos ponen a los mexicanos. Y de hecho se empieza una campaña muy fuerte y a través de, en el New York Times sale un desplegado súper importante por ahí de 1930, si no me equivoco, en el que está diciendo cómo una familia en la Ciudad de México se volvió loca por fumar marihuana. Y no. Y Había que desprestigiar. Que desprestigiar. Y de ahí todo se plasma en una película muy famosa de esa época que se llama Reefer Madness. Y ahí te ponen, pues, es propaganda, como en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer una pequeña pausa, querido Memo. Encantado. Ustedes participen con nosotros, por favor, en nuestras redes sociales, @puntoycoma_tv. Fuman, no fuman, están a favor, en contra, participen. Estamos así en todas nuestras redes. Y volvemos con más de este polémico tema. No se vayan. Mira, hay muchas veces que hay reticencia al cambio y ahorita en el corte estábamos hablando de lo frustrante que puede llegar a ser que aún con toda la información habrá gente que no quiera ver las cosas positivas y no vamos a decir que todo pueda ser positivo, ahí ya cada quien quizás, pero sí tiene muchas cosas positivas, al menos de las que estamos platicando ahora y ya a lo largo de esta hora nos vamos a ir enterando de cómo está funcionando, y lo decías ahorita, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Cuéntanos un poco del ejemplo. Quizás no se ha tropicalizado, no lo hemos adoptado en nuestra cultura, el tema de la marihuana, como lo conocemos aquí, pero ¿qué está pasando allá? ¿Qué sí funciona? Mira, vamos a partir que la legalización en Estados Unidos empezó por una cosa muy importante. Los gringos dijeron, si ya le están fumando, vamos a ponerle impuestos, no van a dejar de fumarla, no van a acabar con el consumo de la marihuana, no se va a acabar con el consumo de las drogas. Mientras haya alguien que lo quiera consumir, va a haber alguien siempre que lo quiera surtir. Y mucho tiene que ver, Paola, con el aparador en el que la ponemos. O sea, dicen, cuando viene la ilegalidad de la marihuana en Estados Unidos, una de las primeras cosas que hacen es la catalogan como una droga súper peligrosa, al igual que el opio, la cual, pues no es cierto. Esto tiene por varias cosas. Aparte de la cuestión racial, viene una cuestión ecológica. Sí se empezó con la marihuana medicinal en California. ¿Qué es lo dañino? Te voy a interrumpir antes de empezar con este tema medicinal que es tan importante y que creo que es donde la mayoría de la gente está a favor. Pero dijiste, se quieren ir por lo dañino. ¿Qué es lo dañino? No sé. ¿Qué pasa con todas las mamás que también las entiendo, que de pronto dicen, a ver, yo no quiero a mi hijo adolescente que empiece a fumar mota porque es el gancho para las otras drogas? Por eso, a eso iba. Mira, dos cosas importantes. Si tú vendes cualquier producto en un mercado ilegal, pues, haz de cuenta que a ti te gustan los chicles y de hoy en la mañana, de hoy se vuelven ilegales los chicles y nada más los vende pues el mismo que vende la heroína y la cocaína. Pues, entonces te van a decir que los chicles es una droga a otras puertas, lo que llaman gateway drug. No, es el aspecto en donde la venden. Si tú sacas, como se hizo en Estados Unidos, del lugar donde se venden las cosas con más daño a la salud, sacas la marihuana, pues ya el que viera a comprar la marihuana ya no se va a tomar el contacto con las demás drogas. O sea, el problema es de dónde la tenemos localizada. Ahora, es bien importante, como hablaba al principio, que podamos dividir el cáñamo de la marihuana. Vamos a ponerle marihuana a lo que tiene el ingrediente activo y el cáñamo no. ¿Por qué? Porque el cáñamo tiene las mismas particularidades medicinales que la marihuana, pero no te da el efecto psicotrópico. O sea, el efecto de la marihuana, que eso es lo que soy, asusta. sí, yo soy hiperactivo con todo lo que quieras, hace cuántos años nos conocemos ya. Y a mí la verdad la marihuana me ha ayudado a tranquilizarte, a tranquilizarme, a poner ubicarme, atención, a concentrarme, a no andar de un lado para abajo, a no cambiar tanto de opinión, porque, híjole, es bien difícil ser hiperactivo, ¿eh? Entonces,
Y además es importante también que platiques la parte donde empiezas en Estados Unidos a sembrar. Regresamos a lo que tú nos platicabas, Paula. A la hora que se dicen, pues ya no podemos parar esto, a la hora que entra el presidente Obama, cambia las reglas. O sea, como es la cuestión de la ilegalidad de la marihuana es una cosa federal, no es una cosa estatal. Sí. Entonces Obama lo que dice es, yo voy a dejar de perseguir federalmente y que los estados empiecen a tratarlo como ellos quieran. Y así empieza Colorado. Y en el momento en que empieza Colorado, le entraron como un 80% más de impuestos en ese grado de productos, porque aparte lo tratan igual que el alcohol. O sea, no pusieron claves raras, no pusieron centros raros. ¿Para qué? Si ya tenemos toda una estructura que vigila ¿cómo le podemos llamar? Los vicios o el comportamiento pues, vamos a subirlos bajo la misma regla, que no puedas manejar, que no lo puedan comprar mayores de 18 años, que tenga unos impuestos exagerados para que le convenga a todos, no se puede fumar en lugares públicos. O sea, tú no puedes aquí andar en la calle tomándote una botella de alcohol, pues es ilegal. Pues lo mismo es en la marihuana. Te quieres pachequear, pues vete a tu casa y pachequéate, júntate con tus cuates y pachequéate, no pasa nada. Lo has hecho durante los últimos 50 años. Es que ese es el tema, lo hacen sí o sí. O no. O sea, no, el hecho de que esté prohibida no quiere decir que los adolescentes, los hijos no lo hagan, ¿no? Ahora, olvídate de los adolescentes. Sí. Las señoras con los hijos enfermos. Imagínate lo que es importar, Paola, el gramo promedio de marihuana en Estados Unidos te cuesta $20 el gramo. Ahí todavía hay que meterle pues, todo el proceso para transformarlo en medicina. Sí. Hay que meterle los impuestos que pagas en Estados Unidos. Hay que meterle el flete que lo traes a México, porque no es barato. Luego del flete hay que meterle todos los impuestos que le quiera poner el país para que aquí... O sea, ¿en cuánto lo acabas comprando aquí, traído desde Estados Unidos? Pues seguramente, es que como todavía no es 100% legal, pero va a andar sobre unos $30 el gramo. A diferencia, si lo hiciéramos aquí. 5 pesos el gramo. 5 pesos contra 600. Fíjate. Porque aparte, Paula, lo que platicábamos la vez pasada que vine es que lo primero que tenemos que entender es que la marihuana es un producto agrícola. Entonces, por lo tanto, México tiene las mejores oportunidades para producir la marihuana, como la tenemos con el aguacate, como la tenemos con el tomate, como la tenemos con las berries. O sea, lo que estamos platicando no es nada nuevo, es copiar lo que se hizo en el Tratado de Libre Comercio. Hoy el Tratado de Libre Comercio en la parte agrícola le ha dado a México una ventaja que ni el petróleo tiene. Se nos cayó el petróleo y nuestro primer ingreso de exportaciones es en la agrícola. Vamos a copiar el mismo modelo agrícola. Hoy que estamos peleando las negociaciones del TLC, a mí me gustaría ver a uno de nuestros representantes decir, oye, ¿qué onda con las drogas? ¿Qué onda con la marihuana? ¿Qué onda con la morfina? ¿Qué onda con esto? Tarde o temprano se va a acabar abriendo. No nos podemos... O sea, es como decir ahorita, no, ya no hay internet. Pues no. Entonces es importante que desde hoy nuestro gobierno se ponga las pilas y vea todas las cualidades geográficas que tenemos para empezar a volver a México una potencia en esto. Que ya lo éramos, hasta hace 10 años éramos una potencia mundial, con todo y que teníamos una muy mala calidad. Al momento, ¿qué pasa cuando tú la legalizas, que es lo más importante? Crece el research, la mayor gente empieza a experimentar, mayor gente empieza a ver qué está pasando. Por eso nosotros promovemos... Sí, la inversión en la investigación, un poco más. La investigación es una planta que tenemos congelada. Primero, hay que poner en contexto. Estamos hablando de una planta. O sea, ¿cómo le podemos tener miedo a una planta? O sea, ya que entendemos que es una planta, ahora hay que entender que tiene 70 años bajo llave. Que por cierto, imagínense el grado de medicamento que tiene la marihuana, que la patente a nivel mundial de la marihuana la tiene, ¿quién creen? El gobierno norteamericano. Los últimos que pudieron... Perdón, vamos a hacer rapidísimo una pausa porque queremos seguir escuchando más. Vamos a un corte y regresamos.
Señores, ni en los cortes dejamos de hablar de la marihuana, de sus efectos. Y ahorita justo estábamos diciendo, ¿te causa o no te causa adicción? Porque yo conozco mucha gente que de pronto les da para abajo y se ponen muy deprimidos y de pronto se empiezan a reír y les da increíble y son 3 horas de reír sin control y de estar felices. Entonces ahí yo digo, eso es lo que a mí me asustaría, ¿no? El hecho de que estoy triste, estoy deprimido. Ay, el día que me eché una gomita con mota o el día que me fumé un churro me puse feliz, entonces voy y se empieza a generar una adicción. Sin embargo, Memo nos decía en el corte, no te causa adicción. No, sobre todo, lo que no te causa es el síndrome de cuando la dejas, de abstinencia. Eso es lo que es mortal. Danos un ejemplo. ¿Qué pasa cuando dejas la cocaína, Yo por tengo ejemplo? fumando marihuana 20 años diario y no se me ha hecho vicio. Ok, diario, ¿eh? Diario. Lo bueno es que no se le echa vicio. Pero no se me ha hecho vicio. Yo puedo dejar el día que quiera. El día que salgo, el día que vengo a México, pues dejo de fumar. Cuando estoy en Estados Unidos, fumo. O sea, otras drogas, el alcohol. Tú ves a un cuate que deja de tomar y se pone a temblar y... O sea, esto no... Sí, es de abstinencia literal lo que Es estabas diciendo. Es esa ansiedad del cuerpo reaccionando a no tener que la empiezas a sustancia. sudar y... No. Sí, dicen que te haces más adicto al azúcar. A Ahora, la tienes por marihuana. ahí una lista de cosas positivas. Ya hablamos de lo que no hace, de las cosas que pudieran ser negativas, pero ¿qué sí hace en lo positivo? Porque a nivel medicinal es muy poderoso. ¿Qué puede ayudar? Pero a ver, otra vez. Vamos a tomar con el cáñamo. Sí. Porque el cáñamo es el que no tiene el efecto psicotrópico. Y eso es una parte que no han sabido Explotar. identificar nuestros legisladores en México, porque ellos dijeron, pues vamos contra toda la marihuana. Y en el mundo, no, espérate, tenemos que identificar la marihuana, el cáñamo, que es para uso industrial y medicinal, y la marihuana, que es para Recreacional. para uso recreacional. Entonces, el cáñamo no solo nos sirve medicinalmente, mira, aquí traigo una lista. Que para la gente que también le gustan las superfoods, también se conoce como hemp. ¿no? Claro. Hemp. El nombre literal del cáñamo en Estados Unidos es hemp. Y lo Wow. produce en España y lo produce Inglaterra. Y Estados Unidos hoy importa $500 million anuales de hemp, porque también sus reglas lo prohíben. De hecho, la semana pasada se juntaron Chuck Schumer, que es el líder del Senado norteamericano demócrata, y junto con el republicano, para producir ya la primera regla de hemp para que se pueda sembrar en Estados Unidos. A ver, pero espérenme, ¿eso qué es un superfood? Porque yo pienso en superfoods y pienso espirulina y todas estas Haz de cosas. cuenta, ¿cómo es la espirulina? Sí. El hemp es lo mismo. verde. ¿Y el hemp sí está autorizado? O sea, ¿sí se puede consumir? Claro. Pues Tú puedes ir En a cualquier tienda de superalimentos ahí lo encuentras, en bolsitas. Lo que pasa es que no está prohibido. Y este es el cáñamo medicinal que ayudaría a la artritis, que ayudaría a todos estos niñitos que tienen de Sin pronto el convulsiones. psicoactivo. Sin el Sin psicoactivo. el psicoactivo, pues voilà. Sí. Y a diferencia, la marihuana, el cannabis sativa, el que es sativa, es grueso, es bushy. Como arbusto, Como como- arbusto, como árbol de Navidad. El hemp es flaco porque lo que nos interesa es el cáñamo. Ok. O sea, lo que da, haz de cuenta, el hemp es por eso lo comparaba yo con el maíz. Si ven el hemp, es muy parecido al maíz. Pero ¿qué le falta? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo de pronto en el Congreso que tanto pelean porque se apruebe? Si está aprobado, si lo puedes encontrar en cualquier tienda naturista, como dice Paola. Porque lo que no está prohibido es la siembra. Por decir, ¿ustedes sabían que no está penado el consumo O de sea, lo marihuana? pueden vender, pero no lo pueden sembrar. Exacto. La cosa es que lo tenemos que traer de Estados Unidos y pagar 600 pesos en lugar de 5 es pesos el gramo. carísimo. Sí, es carísimo. ¿Cómo? Porque aparte, o sea, hoy uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es el cambio climático. Hoy, si nos damos cuenta, el gran proyecto de Bill Gates es hacer una carne sintética porque los animales son los que más CO2 producen en el medio ambiente. Y gran parte tiene que ver con su dieta, con el maíz amarillo. O sea, si nosotros cambiáramos la dieta de los animales a cáñamo, a hemp, reduciríamos drásticamente los gases de ozono. ¿En O cuántas sea, cosas? en realidad, esta planta, por eso a mí me interesaba mucho comenzar con la historia de la planta, porque es una planta que nos ha dado
Muchas cosas durante los últimos 3,000 años. Muchos beneficios. Muchos beneficios que hoy que estamos... ¿Qué está pasando? Hoy estamos regresando a tener más contacto con la naturaleza, energías solares, todo lo que te produce el petróleo, todo te lo produce la marihuana. Te lo produce el hemp. El primer coche, esta información hay que dársela a Revista Cáñamo. El primer coche que se produjo, su gasolina estaba hecha de cáñamo y todo el plástico, o sea, todo lo que hoy tenemos como fibra de vidrio, estaba hecha por fibra de vidrio de cáñamo. Todo hecho por Henry Ford. O sea, en Estados Unidos, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, ya había... por cierto, George Washington, el padre de la patria de Estados Unidos, en su rancho sembraba hemp. Porque era vital, como es la fibra natural más gruesa, era vital para cualquier economía. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, el primer draft que se hizo, está hecho sobre papel de hemp. Entonces, pues no sé qué estamos... Cada día estamos yendo más esperando. Cada día queremos más cosas saludables, cada día queremos cosas que tengan menos químicos. Y el cáñamo, hemp, marihuana, como le quieran llamar, es vital para el futuro de este país. Tienes que platicar, me parece muy importante, tu experiencia también en sembrarla en Estados Unidos, porque la vez que me lo platicaste es bien interesante, o sea, pagas un montón de impuestos. Claro. Que podrías pagar aquí en México, ¿no? Que debemos de pagar y que aquí podría en servir para la educación, que podría servir para, pues para muchísimas cosas que no se está utilizando y que se está dejando en Estados Unidos. Mira, una cosa... La tecnología es lo que cambia la agricultura y México es un país agrícola. Entonces es bien importante tener en cuenta eso. Hoy, de los 70s en adelante, México fue el primer exportador de marihuana a Estados Unidos. Lo hacíamos con un nivel de THC del 6%. Hoy una marihuana promedio en Estados Unidos trae un THC del 23%. O sea, fíjense lo que ha traído la tecnología. Ahora, aquí en México pues, tenemos el clima, tenemos la gente que ya conoce el producto porque lo hemos estado sembrando. Pues hay que legalizarlo, ya hay que darle las herramientas necesarias a esa gente para reactivar su economía. O sea, al legalizar esto, estamos convirtiendo la economía informal en formal. La economía informal más grande que tenemos en la economía formal. Digo, ya está ahí. Vamos a meterle impuestos. Vamos a meterle tecnología, vamos a meterle investigación, mucha investigación, que los chavos que empiecen a jugar con esto... Que tengan la información, que sepan cómo hacerle. ¿Sí te parece? Seguimos aquí con Memo Nieto platicando en el corte. Yo ya de plano lo tuve que anotar de tantas cosas que hemos ido aprendiendo contigo. Nos has hablado un poco del origen, de la inversión, de la investigación que se puede hacer si hay más inversión en el tema, si se legaliza, de la parte de la economía, porque los impuestos se pagarían pues muchos más, de los empleos que podría generar en el tema de la agricultura, de ahora un poco encuadrarlo en la ley y lo que eso significaría, del medio ambiente, que alimentar a los animales con hemp, bueno, reduciría el CO2. Pero yo sigo de terca, quiero que le digas a la gente las cosas positivas para la salud. ¿Y saben por qué me enterco en este punto? Porque las mamás en sus casas quieren saber por qué la marihuana con sus hijos podría no ser tan negativa. O si alguien tiene, por ejemplo, Parkinson, o cáncer de colon, o epilepsia. Resulta que la marihuana puede ser una gran solución y mucho más natural que lo que le pueden vender en una farmacia. Mira, vamos a tocar temas de gran enfermedades muy grandes, como es el SIDA, como es el cáncer. A una gente que tiene SIDA se le quita el hambre. Por eso los ves todos flacos. Sí. Es uno de los síntomas. La marihuana, uno de sus efectos secundarios es que te da hambre. Entonces, a la gente que tiene SIDA les ayuda en eso. A gente que tiene cáncer, después de las quimioterapias, les dan unos ascos espantosos. Y una de las cosas de la marihuana es que te siente el estómago, te quita los ascos. Estoy hablando en cosas muy grandes, pero te voy a hablar que para la artritis es increíble. Es uno de los mejores desinflamatorios que existen. Te puedo hablar que para la Esa glaucoma... es untada, ¿no? Para la artritis. De todo. O también fumada. Puede ser fumada, puede ser untada, porque hacen... bueno, aquí regresemos a la época de la Revolución Mexicana. ¿Quién no
conoce que su abuelita haya tenido marihuana con alcohol para las reumas. Claro. O sea, Yo No sí, estamos toda en- mi sí, familia tenía toda- reumas y era un rollo para conseguir marihuana. sí, no, sí, Era un rollo y la ponían en alcohol. alcohol, y ahí la dejaban, y ahí o te con daban el- árnica, Ajá. y le decían que era mágica. Sí, bueno. Ayuda para la hepatitis C, ayuda para la epilepsia. No, hombre, ayuda a reducir mucho la ansiedad. Por eso hace rato hablábamos que era un gran sustituto para el ribotril, para el tafil, cosas que son en realidad muy, muy adictivas. Estás con 2, 3 gotitas de marihuana que puedes es más, de CBD. Vamos a hablar, otra vez repito, del hemp, el cáñamo. 2, 3 gotitas de cáñamo o hemp y vas a estar súper bien. Y cuando tú llegas a un campo de hemp, te imaginas, ves unas... O sea, la planta de la marihuana, por cuestión de ilegalidad, la conocemos chica. Pero es una planta que crece 5, 6, 7 metros. Pero otra vez, cuando llega un cuate que fuma marihuana a un campo de hemp, se vuelve loco. Lo único que no sabe es que por más que se fume una hectárea, pues no va a tener No ningún le va a pasar efecto. nada. Claro, ok. De hecho, el CBD ni siquiera es fumado. Todo el CBD que te van a dar es en Es gotitas, medicinal. es en esto, porque no tiene ningún efecto el fumarlo. Ahora entiendo que en junio el año pasado una parte de la marihuana se legalizó, no sé si es el cannabidol, me hago un poco bolas, pero entiendo que fue una parte como de legalización en México, pero para la parte medicinal, pero falta otra parte, no entiendo muy bien. Mira, se legalizó a término médico. Y otra vez regresando a lo mismo, se permite la importación, mas no se permite... Del cannabidol. Ajá, de lo que quieras. Ok, Para de cualquier ellos parte. no han sabido distinguir entre el hemp y el cannabis, la marihuana. Eso es bien importante. Porque, ok, queremos bloquear la industria de la marihuana, vamos a bloquearla. De todos modos no nos va a durar mucho tiempo, pero vamos empezando a trabajar con la industria del hemp. O sea, no están peleadas el uno con otro. Es que económicamente es lo que me parece un absurdo. O sea, todo ese dinero que podría entrar en impuestos a nuestro país. Le entran los narcotraficantes. Para investigaciones médicas, para educación, para todo lo que la gente le teme, ¿no? No a la marihuana, déjense, a todas las drogas en generales. O sea, toda esa lana, porque ya se permite comprar, ¿no? Acuérdense, está prohibido el consumo, más Sí, no penalizado. O sea, Ok. a ti si te agarran con marihuana y traes menos de 5 gramos, te van a meter a la delegación, vas a pagar 500 pesos y vas a salir a las 2 horas. Se los digo porque ya me pasó. Ok, lo que está grave y lo que está penado es el tema de producirla aquí. Producirla aquí. O sea, sembrarla. Y, ajá. Que no nos has contado, por Mira, más que te pregunto, sí, cómo es el cómo es? tema de... No, es que- Es muy interesante, porque me contabas tú que te llegaba un paquete hasta con un GPS. Ajá. A ver, cuéntanos. Te llega es un cincho, como el que le ponemos a las maletas cuando viajamos, que ese se lo vas a jalar a la planta, entonces va a quedar pegado a su tronco. Esto después de que mandaste una solicitud. Sí, primero vas y Para sembrar. te registras por internet. Ajá. No, cualquier hijo de vecino. Ok. O sea, no tienes que ser... Y no importa que seas mexicano No o que importa. seas estadounidense, da igual. ves Te un- registras por internet. Te registras por internet y dices dónde van a estar tus plantas y pagas tu impuesto y se acabó. Entonces te llega este paquete. Te llega este paquete y tú te pones ya, lo conectas, lo prendes. ya Con un GPS, Con un ya está, GPS sí. y un código de barras. Ok. Que ahí te dice qué semilla es, de dónde proviene, o sea, toda la información de la planta, ahí la tiene. Todo esto es súper importante porque acuérdense que no hay registros. Volvemos a lo mismo, 70 años perdidos, pues hay que empezar a llevar un registro. Aquí, miren, les voy a platicar, el aguacate, que es uno de los productos agrícolas más importantes que tenemos, había una prohibición enorme también. Hasta antes del año 2000 el aguacate mexicano no podía entrar a Estados Unidos. Fíjate, yo el famoso guacamole en el Super Bowl, que es lo que más se consume. Exactamente. Pero ¿qué hicieron los gringos y los mexicanos que no se ha hecho en ninguna otra industria y es importantísimo? Trabajaron en conjunto. Y lo primero que dijeron, formaron la Asociación Mexicana de Productores de Aguacate en Michoacán. Entonces, todos los aguacateros
están en contacto a través de un sistema. Cada quien sabe cuánto producto está saliendo, de qué producto está saliendo. ¿Para qué? Para todos ir jalando al mismo mercado, para no tirar el precio. Pero sobre todo, lo más importante es que le dijeron los gringos dijeron, ok, ¿quieres entrar a Estados Unidos? Tienes que venir con un programa de publicidad. Entonces, cada kilo que entre a Estados Unidos se le cobra a un productor mexicano de aguacate un porcentaje, y es por eso que vemos en los anuncios del Super Bowl aguacates de México. O sea, nadie se salva de ese impuesto. ¿Por qué? Porque es una manera muy normal en Estados Unidos de crear, de usar que ciertas industrias, por decir, el queso de California. Hay una campaña enorme que dice, las vacas felices son, el buen queso es de vaca feliz, y la vaca feliz viene de California. Y lo ves por todo. O sea, las industrias se protegen entre ellas dentro de los propios estados. Y es lo que hicieron con el aguacate, y hoy es uno de sus grandes ventajas. Claro. Entonces, deberíamos de copiar ese esquema que tenemos en el aguacate para el resto de la marihuana. ¿Por qué? Porque los aguacateros saben dónde está el aguacate, de quién es el aguacate, cómo está el aguacate, en qué término está el aguacate. Sí. A mí me parece increíble eso que estás diciendo, porque independientemente de si están o no están a favor de la marihuana, todos estos productos, como es el hemp, por ejemplo, que lo encuentras en cualquier tienda, por favor hay que empezar a producirlo en nuestro país, por lo menos para quedarnos con esa lana y no estar pagando 600 pesos contra 5 que nos costarían a nosotros, y que podríamos utilizar todo ese dinero para algo muy productivo. Hacemos una pequeña pausa, participe por favor con nosotros en nuestras redes sociales, @puntoycoma_tv. ¿Usted consume, no consume, está a favor, en contra? ¿Qué opina? Volvemos. Bueno, que resulta que hay muchos países que ya lo están legalizando y que no les está yendo tan mal. ¿Qué países son y cómo les está yendo? Memo. Mira, aquí traigo esta hojita en la que nos dice los países que ya hay un proceso abierto de la marihuana. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que ya hay muchos países en América que le están legalizando. Está Canadá, está Uruguay, está Estados Unidos, está Chile, Portugal, Colombia. Bueno, o sea, Bélgica, Portugal. Corea del Norte. Ajá, ¿a qué vamos con esto? Hay 177 millones de consumidores de marihuana en el mundo. 227 millones de personas han probado la marihuana en el mundo. O sea, el mercado demográfico es enorme. Y otra vez, las cualidades de estos países de América Latina sí les permiten tener marihuana todo el año. ¿Y cómo les ha ido? ¿Ya todos sus países completitos son unos marihuanos o qué? No, al contrario. Exacto. Ha bajado. Exacto. ¿Por qué? ¿Cómo está? Porque eso es bien interesante. Es bien interesante. Sacamos del aparador de las demás drogas a la droga de mayor consumo. Porque es una cosa bien interesante. Aunque es muy barata, pues los volúmenes son enormes, porque hay muchísima gente que consume marihuana. ¿Cuánta gente ustedes conocen que consume marihuana y cuánta gente comparada que consume otras drogas? El nivel es bajísimo. Yo creo que el 80% de la gente que yo conozco ha probado por lo menos la marihuana y no se me ocurre, o por lo menos nunca me han platicado de otras drogas, ¿no? Bueno, ahora en México somos 7 millones de consumidores, de acuerdo a la última encuesta de adicciones. 7 millones de gente que fuma, más otros 4 millones de gente que nos acompaña, como mi esposa. Somos 10 millones de mexicanos. ¿A qué te refieres con que nos acompaña? Como tú no fumas, pero no pero estás en puedo contra. estar, sí. Sí, o sea, que estás de acuerdo y que... Sí. Oye, y además es bien interesante porque tú estuviste dentro de los organizadores de esta marcha tan importante que hubo, en donde se hablaba también, y hay que decirlo, lo que tú decías en un principio, hay que hacer énfasis, ¿no? Que si nosotros como medios de comunicación también nada más nos enfocamos en los cuates que están ahí en la calle y que están fumando y que se ven como una cosa terrible, pues claro que va a asustar a las mamás. Sin embargo, si vemos y nos enfocamos también en todos los beneficios que hay, no solamente económicamente hablando, sino también medicinales, que es lo que a mí más me importa, ¿no? Ver todas estas niñitas que se están convulsionando y que lo único que les baja estas convulsiones es la marihuana, o no la marihuana, lo otro que decías, ¿cómo? Cáñamo. Cáñamo, les prometo que ya me lo voy a aprender. Pero eso es bien importante, o sea, cambiar la perspectiva, no desacreditar de tal manera. Mira, ¿no? es increíble que hoy en día aspiremos a ser
una democracia de primer mundo y sigamos con políticos que nos quieren vender que la tierra sigue siendo plana, al referirse a la marihuana como una de las mayores cosas que nos han pasado en México. Yo creo que hoy los políticos, su primera tarea es hablarnos con la verdad. A mí me gustaría que todos los candidatos a elección popular que están hoy buscando el voto, pues que piensen en que hay más opciones, que no podemos cerrarnos nada más a lo tradicional. Hoy, de una de las cosas más padres que tienen aquí es cuando entras, hay un letrero que dice, ¿qué dice Yasmín? Que pensar diferente es bueno. Sí. ¿No? Es lo que se vale, es como cambian las cosas. Y si no, seguiríamos pensando que la Tierra está detenida por elefantes. Y además, ¿sabes qué? Que pensar diferente creo que la mayoría, si no es que en todas las veces, se basa en la información. Es decir, una vez que uno está más informado, puedes cambiar de opinión. Exacto. Si no te informas y sigues con los ojos vendados y sabes lo mismo que supiste desde el principio, pues no puedes cambiar de opinión. En cuanto uno empieza a informarse, por ejemplo, ver este tipo de programa, ¿no? En donde intentamos tocar temas que no son normalmente los que se abren en una sociedad, son un poco polémicos, pero nos sirven a decir, bueno, tal vez cambio de opinión. Entonces, creo que es una tarea bien importante la que estás realizando, ¿no? Este tipo de marchas que hablas son de conciencia, de informarse, y ya después decidimos, pero primero enterarse. Sí, la información yo creo que es la mejor herramienta para la legalización. Por eso nosotros estamos montados en una campaña de información, porque en el momento en que el consciente colectivo cambie, las cosas van a cambiar. Si no peleamos por esto como grupo, no vamos a llegar a ningún lado. Y la mejor manera de pelear es con información. Oye, querido Memo, pues ni una hora nos aguantó con todo lo que tenemos que platicar al respecto. Te agradecemos muchísimo. Ahorita, para toda la gente que tiene dudas, que quiere interactuar con Memo, vamos a hacer un Facebook Live en la página de Facebook del Excelsior para que les contestes, ¿no? Para que debatas, para que se metan en controversia y en polémica como nos gusta. Pero muchísimas gracias por venir, por darnos estos datos. Siempre es información súper sustentada, que es lo más importante, Sí. Independientemente de lo que usted opine, si la quiere consumir o no, para cualquier uso que le quiera dar, medicinal, recreacional, lo que sea. Te agradecemos muchísimo. Que al final de eso se trata la vida, de aderezar nuestra vida con lo que cada quien quiera. Así es. ¿No? Gracias. Y muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Yasmín, Pau. por esta Gracias. oportunidad. Gracias. Los dejamos en Titulares de la Tarde con Gaby Tlaseca. Gracias.